En los parques siempre hay vendedores de todo tipo de cosas, pero hay algo que es esencial: los algodones de azúcar. Pero yo conozco unos algodones que tienen un secreto. Los algodones del parque infantil tienen algo especial. Permítame contarles este cuento. El parque infantil no es como todos los demás. Parece que tiene algo especial, pues la gente siempre sonriendo está. Todos son muy amigables. ¿Será porque siempre es la misma gente la que frecuenta el parque y tienen que ser siempre amables? La verdad es que no lo sé. Pero cuando alguien que nunca ha estado en el parque llega, es bienvenido por todos los demás y lo tratan como si lo conocieran desde siempre. Pero no todo en el parque es felicidad. Hay alguien que aparentemente no le gusta sonreír. Su aspecto es un poco sombrío y en su cara se nota en su corazón es frío. Siempre que lo puedes ver, Vicente Algodón tiene el ceño fruncido. Nadie sabe por qué él es así, y tampoco nadie puede creer que el vendedor de los algodones de azúcar más delicioso de la tierra sea tan infeliz. Es difícil creer que Vicente pueda ser tan amargo, y de sus algodones ser todo lo contrario. Siendo él quien prepara esas deliciosas golosinas, ¿cómo puede ser que nunca sonría? Muchos han intentado hacerlo sonreír, pero lo único que se puede escuchar es su gruñir. Nadie sabe a ciencia cierta por qué Vicente es así. Algunos dicen que es probable que sus zapatos le molesten, o tal vez será que el calor le causa dolor, pero la realidad es que odia toda esa felicidad. El algodonero no soportaba ver a toda esa gente tan feliz. ¿Cómo podía toda esa gente ser capaz de siempre sonreír? ¿Que acaso no se cansaban? Todo el día esas sonrisas y el ruido, las carcajadas de los niños, los gritos de alegría. Los enamorados, que siempre están abrazando, ¿por qué no se cansan de estar pegados? Al algodonero le molestaba todo lo que en el parque rondaba. Le molestaba hasta que le compraran sus deliciosos dulces. Pero Vicente era incapaz de darse cuenta que eran sus dulces lo que ocasionaban toda esa felicidad. Por eso los algodones de ese parque son tan especiales. Es algo en su color que la gente del parque le llama la atención. Y al probarlos empiezan a sentirse tan feliz que no pueden parar de sonreír. Un día el algodonero, de tanto observar, se dio cuenta que sus algodones, cuando la gente se sentía mal, iban a comprar. Entonces Vicente pensó que algo andaba mal. Eran sus algodones los que causaban tanta felicidad y pensó que tal vez algo podía inventar para poder evitar que la gente del parque al comer sus algodones no se sintiera especial. Entonces se puso a pensar, ¿qué poción podría inventar para el sabor de sus algodones cambiar? Vicente empezó a experimentar y los algodones de azul a verde logró transformar. Al llegar al parque, la gente se empezó a amontonar. Sus algodones verdes eran la sensación. La gente empezó a probar ese nuevo algodón que de seguro tenía un cambio en su sabor, porque al probarlos la gente se veía más relajada. Pero igual la sonrisa no se borraba de sus caras. Con el verde, el hombre notó que los niños ya no tenían ganas de jugar. La gente ya no se reía a carcajadas. Todo el ruido que antes se podía escuchar había disminuido, y fue la primera vez que el hombre por un segundo sonrió al ver que sus algodones habían dejado a todos callados. Pero recordó que su objetivo no pudo cumplir, ya que quería de las caras las sonrisas borrar. El hombre volvió a experimentar y los algodones de rosa a rojo pudo cambiar. De nueva cuenta los algodones causaron sensación. De seguro los algodones rojos causarían otro efecto, pero la gente al probarlo tenía diferentes reacciones. Algunos empezaban a besarse y abrazarse, otros se veían molestos y otros empezaron a gritar cosas al azar. Vicente se dio cuenta que algunas personas dejaron de sonreír. Aún no encontraba la fórmula correcta, pero sabía que andaba cerca. Una vez más, el algodonero comenzó a experimentar y el color verde a amarillo logró cambiar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al probarlos la gente se volvió a alegrar. No podía ser lo que Vicente veía ahora. Parecían más felices que al principio. Las sonrisas y el ruido habían vuelto. Y ahora era más molesto. La gente gritaba y se reía más fuerte que al principio. Vicente enfureció, y todos los colores se empezó a mezclar, y el morado a negro logró transformar. Como era habitual, Vicente con sus algodones al parque llegó, y la gente por el color de esos nuevos algodones se extrañó.
pero a nadie pareció importarle que el color fuera negro. Una vez más, el hombre vendió todos los algodones que ese día llevó. Y qué gran sorpresa se llevó cuando la gente empezó a probar sus dulces. Por fin había logrado las sonrisas de la cara borrar. Nadie jugaba, nadie reía ya. En el parque solo silencio había. Una que otra muchacha se ponía a llorar. Otros aburridos se veían. La gente ya no se saludaba. Vicente por fin había logrado su objetivo. Había acabado con la felicidad en aquel parque. ¿Podría ser verdad que aquella desgracia lo hiciera feliz? Vicente Algodón se sentía tan feliz y satisfecho como alguna vez la gente del parque lo hizo. No podía ser posible que en su corazón hubiera tanta maldad, pues el amargo algodonero seguía vendiendo sus ahora negras golosinas que a nadie le endulzaban el día. La gente, con la esperanza de sentirse feliz, seguía comprando esos algodones, pero ningún efecto tendría, pues Vicente había cambiado la alegría por apatía. En el parque cada día se perdía más la alegría, ya nadie era capaz de sonreír, solo aquel hombre malvado que la felicidad para él se había robado. Nadie podía explicarse cómo Vicente podía ser tan ruin, y así, poco a poco, sus algodones dejaron de consumir. ¿Qué es lo que he hecho?, Vicente se empieza a preguntar. Ahora desea que la gente vuelva a su normalidad y empieza a pensar, a tratar de recordar cómo aquel desastre arreglar. El algodonero entonces empieza a experimentar hasta que la mezcla perfecta logra recordar. Por fin, los algodones vuelven a ser iguales a los de antes. Por fin el parque volverá a su normalidad. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando la gente empieza a probar? Ningún cambio aquellos algodones logran efectuar. La gente sigue siendo infeliz. Es una desgracia lo que ahora pasa. Qué horrible situación ha de vivir. Vicente, desesperado, vuelve a experimentar para aquellos algodones volver a crear, verdes, rojos y amarillos, recordando que los efectos de estos fueron más fuertes que desde el principio. Al llegar al parque empieza a repartir aquellos brillantes algodones, pero cuando la gente empieza a probar, esos tampoco tienen efecto. Todos siguen siendo infelices. Al parecer esas personas jamás volverán a sonreír. Vicente Algodón no puede creer que su plan haya resultado tan malvado. Con la cabeza baja y arrepentido de su mal acto, se despide de aquel lugar que algún día le dio tanta felicidad. A otro parque Vicente Algodón decidió partir, un parque muy parecido al anterior. Los niños juegan, felices, y las risas de aquellos infantes suenan sonoramente. Qué bonito es ver a la gente sonreír, qué bien se siente estar en un lugar así. Pero, ¿qué pasa con Vicente? Sus algodones siguen siendo los más buscados. Al parecer nuestro algodonero aprendió su lección y jamás volverá a ser tan malvado. I hear you breathing in, another day begins. The stars are falling out, my dreams are fading now, fading out. I've been keeping my eyes wide open, I've been keeping my